Otro encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar, como siempre un recorrido por el trabajo que se hace en el campo. Ustedes saben que la idea es descubrir, conocer, y en algunos casos ya se ha hablado sobre algunas tareas específicas, y es volver a hablar para conocer cada vez un poco más. Y hoy vamos a estar hablando de pulverizaciones agrícolas, entre otras cuestiones, pero básicamente porque quien nos acompaña, nuestro invitado, es un especialista en la materia. Por supuesto, con el ingeniero agrónomo Augusto Piazza, que es nuestro director técnico del equipo. Nunca tan bien dicho, ¿no? Porque en las empresas y demás siempre se habla del director técnico. Hasta en las cajitas de los remedios, Augusto, se habla del director técnico. Bueno, vos sos el nuestro. ¿Cómo andás, Augusto? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a saludar ahora sí al ingeniero agrónomo Diego Oliva. Él es especialista justamente en pulverizaciones agrícolas, ha realizado capacitaciones de equipos en la Argentina y en Uruguay, y además, desde hace mucho tiempo, lo hace oficialmente desde el Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. Diego, bienvenido. Como hablábamos antes de la entrevista, creo que en alguna otra ocasión no hemos cruzado. Siempre lo nuestro es charlando a través de una radio, así que, bueno, si así fue, un gusto volver a encontrarnos. Diego, ¿cómo va? Hola Marcelo, hola Augusto, Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, tuvimos en otra oportunidad una breve entrevista hablando de diferentes conceptos generales vinculados a la buena práctica agropecuaria. Es bueno decir que muchos profesionales en Argentina estamos realmente trabajando, realmente muy comprometidos en esta lógica de la buena práctica agropecuaria en diferentes ámbitos. A mí me toca hablar puntualmente de pulverización agrícola porque es necesario empezar a acercar niveles de certeza diferentes, tanto al productor como a los diferentes actores que hay en la cadena productiva, pasando también por las comunidades del interior. Entonces, hace ya unos cuantos años estamos trabajando de diferente manera y con diferentes actores, como te decía Marcelo, para dar certeza, para dar seguridad y para también acompañar en el desarrollo tecnológico a los aplicadores y a los productores, ¿no? Está claro. Augusto, BPA, la palabra BPA ya la empezamos a escuchar en otras ocasiones, ¿no? Buenas prácticas agropecuarias, que es lo que, ¿no? Por ahí vamos contándole a los oyentes, como a vos te gusta en tu rol de docente también explicar y detallar digamos, en conceptos que la gente entienda, ¿no? Pero bueno, ya te estamos escuchando, Augusto, con tus preguntas. Sí, es importante lo de las buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas agropecuarias. Como dice la FAO, no es solamente de hacerlo, sino demostrarlo, ¿no? Y el trabajo de Diego con respecto a las capacitaciones y llegar a la gente, buscar esa certeza que él menciona, no solamente en yo te interpreto que no es solamente en el aplicador en sí o el profesional que acompaña con la receta, sino también el vecino, ¿no? Que sepa que el que está trabajando, trabaja bien. ¿Cuántas capacitaciones ya diste en provincia de Buenos Aires por el carnet de aplicador y otras que no son por el carnet, más o menos? Bueno, en provincia de Buenos Aires venimos trabajando, hablo en plural porque somos un equipo de trabajo, un equipo de profesionales, hace ya muchos años, desde por lo menos 7 u 8 años, ahora me agarraste tendría que ponerme a pensar desde cuándo, pero debemos estar en el orden de las aproximadamente 5.500 y 6.000 operarios capacitados, por lo menos. A mí me gusta hablar de actualización de conocimientos, ¿no? Es gente que tiene cierto nivel de pericia y que por el avance tecnológico necesita que se actualicen. Además de que conozcan las herramientas que hay disponibles, porque la certeza pasa por ahí, por conocer qué hay disponible y por poder aplicarlo. Entonces, hace ya mucho tiempo que se puso en práctica un programa provincial, estatal, obligatorio, en el que los operarios que estén arriba de un equipo de pulverización deban ser primero capacitados con una instancia mínima de conocimientos y también evaluados. De allí se les da un carnet habilitante provincial, un carnet profesional, vendría a ser un homólogo del carnet del camionero profesional. Bueno, este programa pasó por diferentes instancias de desarrollo. En la actualidad sigue en plena vigencia, porque tiene vencimiento, se vence cada 3 años,
y vivimos trabajando en esto de la buena práctica agrícola, ¿no? En mostrar lo necesario de poder trabajar en forma segura, responsable, con niveles de certeza y con una alta eficacia. Perfecto. ¿Y cómo ves, primero, a lo largo de los años, cómo ves, digamos así, a los capacitados? Qué buena pregunta, porque, Porque, sí, te lo pregunto específicamente, porque, ¿por qué? La razón mía es por qué. Como dijo Marcelo, mi tema de la docencia. Yo veo que a lo largo del tiempo, muchos de los alumnos que vienen a las carreras de grado, o sea, a la universidad, carecen de cosas básicas que antes se daban, cosas muy sencillitas, como el manejo de una regla de tres simple, un cálculo de porcentaje. Entonces, como tu población es de distintas edades, supongo que debe haber un rango bastante amplio de edad entre los más chicos y los más grandes. Quisiera saber si viste diferencias, si ves que ponen más empuje o se bueno, van quedando. en realidad lo que fue sucediendo con el tiempo, hablo en los últimos 10 años, ¿no? De que empezamos a trabajar fuertemente en esto. Eh, Inicialmente, cuando empezamos a hacer estas primeras jornadas, en líneas generales los aplicadores creían que con un solo paquete tecnológico podían abarcar las diferentes inquietudes o necesidades que tenían en cada potrero o en cada condición o en cada sitio en particular. Entonces, se esforzaban por demostrarnos, tanto a mí como a otros capacitadores, en que lo que ellos sabían o conocían era suficiente. Obviamente esta lógica de producción fue modificándose en el tiempo por diferentes motivos, ¿no? Por adaptación de malezas, adaptación de insectos, adaptación de plagas y enfermedades. Y hoy sabemos que si no manejan una gran cantidad de variables, por lo menos que las conozcan, sus tratamientos son de baja eficacia. Pensar que un solo tipo de configuración, calibración o tipo de boquilla inclusive es suficiente para todo lo que hay o todas las alternativas que hay dentro del sistema productivo, realmente es tener una mirada muy limitada de lo que se puede lograr, ¿no? Esto fue lo que fue cambiando en el tiempo. Cuando empezamos a capacitar los asistentes a nuestras jornadas, nos querían convencer de que ellos sabían trabajar solamente de esa manera y que estaba en forma correcta, y que eso era correcto. Con el tiempo, y de acuerdo a lo que vos me comentás, las diferentes edades fueron haciendo más permeable esta mirada, ¿no? Es decir, gente más joven que es más abierta a otra mirada, con sustento, por supuesto, técnico y práctico, y fueron adaptándose a esto. Hablo puntualmente de los niveles de prevención y riesgo también, ¿no? Porque históricamente el uso de fitosanitarios se hacía con un nivel de prevención y el manejo de los mismos muy diferente al que se hace en la actualidad. No solamente tecnología de aplicación, sino la manipulación del fitosanitario a campo se hacía de otra manera. Esto sí fue modificándose con el tiempo, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Eso es real, porque como avanzó la ciencia, o sea, la tecnología, también avanzó el conocimiento sobre los productos, ¿no? Hay cosas que antes las hacíamos como algo habitual y que las sabíamos hacer bien, en realidad no, ya se fue cambiando, ¿no? Como en mi familia de Tano se ponían el pucho en el tarrito con agua colgado del cítrico para controlar los insectos que atacaban al limonero, ¿no? Entonces, las cosas fueron cambiando y se conoce mucho más. Después de esas capacitaciones que Sí. estábamos hablando, ¿no? Que de toda esa tecnología que va desde las herramientas más simples como pueden ser los piquitos ¿la gente está interesada en seguir con una especialización? O sea, hacer algo más profundo. Bueno, Yo sé que estás llevando a cargo o participando activamente en una diplomatura sobre las aplicaciones. ¿Cómo bueno, viene el la tema? realidad es que, por suerte, hay una demanda de conocimiento muy alta, ¿no? Lo que nos obliga a los que estamos trabajando en el ámbito
de la pulverización y del uso de fitosanitarios, a estar continuamente actualizados y a estar modificando nuestro nivel de dudas y conocimientos, gracias a Dios, ¿no? Es una actividad dinámica, porque se van modificando los diferentes productos, los diferentes usos, mecanismos de acción, diferentes tecnologías de aplicación, y por suerte hay una alta demanda respecto de conocimiento, de especialización y conocimiento. En algún momento pensamos, yo doy clase en la Universidad de Lomas, ¿no? En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En algún momento pensamos en cuál era el público objetivo que podía acceder a este nivel de formación. Entonces fue todo un debate interno respecto de cuál debía ser el nivel al que se pretendía llegar. Y comprendimos que uno de los niveles fundamentales en los que debíamos trabajar era del operario, que es un operario que a veces no llega a terminar su formación media, pero que evidentemente debe manejar un montón de variables. Es decir, algunos no terminan el secundario, pero tiene mucha experiencia práctica. Entonces decidimos poner en práctica y poner en vigencia un programa, una diplomatura, en la que con validar conocimiento práctico, con demostrar que se tiene experiencia, se puede acceder a perfeccionar el conocimiento adquirido, el que ya tenía. Así fue como convocamos a un grupo de docentes especialistas, en el que estás vos, Augusto, también, y otros más, otros amigos más, para que se sumaran a esta idea tan ambiciosa, ¿no? De darle una validación universitaria a operarios, que es algo realmente innovador, sobre todo en el uso de fitosanitarios, ¿no? Es algo que no existía a nivel global esto, porque sí había cursos de posgrado para gente que tuviese algún nivel de formación, pero no para alguien que solamente pudiera validar su conocimiento práctico. Entonces, fue un enorme desafío desde el ámbito académico como desde el ámbito del docente también, adaptar hasta el lenguaje para que pueda ser comprendido, asimilado y comprendido. Entonces, estamos en este enorme desafío trabajando, ya estamos por cerrar la primera edición de la diplomatura universitaria en buena práctica agrícola de pulverización, compuesta de varios módulos y de varias temáticas, y con todavía una alta concurrencia. Digo todavía por el escenario de pandemia y contexto que tuvimos atravesar en su año de lanzamiento, y que por supuesto seguiremos haciéndolo todos los años. Diego, la consulta tiene que ver un poco en base a esto que estás contando de cómo la gente se va perfeccionando. Y está claro que, y fundamentalmente apuntando a aquellos que vienen desde hace mucho tiempo trabajando en esta cuestión, que por allí se están readaptando, porque venían trabajando de una manera y ahora, digamos, en los tiempos en que transcurrimos, tienen que hacerlo de otra manera. Quizás los que son más jóvenes, los que tienen menos de 10 años en esta profesión, tomando el tiempo que marcabas recién, quizás ya vienen con estos conceptos incorporados. Sí, ¿Cómo se da esa modificación? ¿Cómo aquel que viene con cuestiones como el ejemplo que recién contaba, recién Augusto, quizás es bastante antiguo, digamos, el ejemplo, porque hablamos de otra generación quizás, pero digo, de cuestiones que vamos más atrás y que hoy eso ya está absolutamente prohibido y que hay que respetar justamente esas buenas prácticas? ¿Cómo estás viendo vos esa modificación de aquel que tiene mucha experiencia o de aquellos que tienen mucha experiencia, pero que hoy tiene que adaptarse a este nuevo sistema? Mira, Marcelo, de alguna forma tuvo que adaptarse en forma obligatoria, porque mira, como mirada sencilla, ¿no? Solíamos trabajar en el término de 10 a 15 años para atrás con pocas drogas en el mismo tanque. Bien, entonces poníamos un bidón, para que se entienda, decirlo fácil, 1 o 2 bidones dentro del tanque. Hoy en día es tan compleja la dinámica biológica de controles que hay, que se usan muchos productos dentro del mismo tanque, 5, 6 o 7 productos. Esto era impensable en otra época. Si este operario, este maquinista, con una enorme expertise, una enorme experiencia de muchos años, si no se adapta a nuevas formas de trabajar, si no se adapta a nuevos niveles de prevención y riesgo, si no se adapta a la buena práctica en la manipulación y en el uso de estos fitosanitarios, no lo puede hacer. Tan sencillo como eso. Entonces, de alguna forma fue empujado a adaptarse. Esta es una realidad, una mirada, ¿no? Entonces, pensar que puede seguir trabajando como trabajaba a principios de los 2000,
realmente hoy muy distinta a la aplicación agrícola, tanto terrestre como aérea, digo, ¿no? Muy distinta, porque la aérea también se modificó en varios parámetros respecto de cómo son las moléculas que se usan, que son moléculas de menor impacto ambiental en términos generales, que obligan a trabajar de otra forma. Entonces, el empresario aéreo o el empresario terrestre y su operario que no pudieron adaptarse, quedaron fuera del sistema. La otra lógica que hay que tener presente es que se modificó la demanda social. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que antes no había una mirada tan crítica sobre esta actividad de las comunidades del interior. Hoy en día, quien no sea prevenido, quien no trabaje en forma correcta, es juzgado en forma inmediata por sus vecinos. Quien lo haga en forma desaprensiva, que no se cuide, que trabaje sin tener precaución respecto del sentido de donde está el viento, hoy es juzgado en forma inmediata. Entonces, la misma situación lo fue adaptando. Y si no se adapta, va a tener que salir del sistema. Es tan sencillo como eso. Ahora, es cierto que las generaciones más jóvenes no se quedan solamente con ser más permeables, ¿no? Ser más permisivos al cambio, sino que además quieren profundizar el conocimiento, que es lo que planteaba Augusto, y van camino a estos diferentes niveles de conocimiento. Algunos no llegan, por supuesto, a formación de grado universitario, pero sí a diplomaturas o a tecnicaturas. El proceso es este en términos temporales. Antes se trabajaba de una forma y había una demanda social y local muy distinta de la que hay hoy. Mirada crítica hablo, ¿no? Entonces, quien no se pudo adaptar en el tiempo, va a tener que, se fue quedando, tuvo que salir del sistema, y cada vez se va a tener que perfeccionalizar más, hacer más, profesionalizar más, perdón, el término es ese. Esta lógica no es solamente de Argentina, esta es una lógica mundial, pasa en todo el mundo, que quienes usen este tipo de productos tienen que tener un nivel de formación mínimo demostrable. Ya no alcanza con decir, yo nunca tuve un reclamo y hace años que hago esto, porque eso no significa que lo sepa hacer bien. Esa frase final es terrible. Terrible, ¿eh? Pero es real. Porque al otro que le da el servicio tampoco lo sabe si está bien o está mal. Claro, pero es terrible, ¿sí? Es una frase muy dura y contundente, pero es un hecho. Es verdad, sí, es verdad. Sí, y no solo en ese aspecto, sino en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Uno vas exigiendo a medida que conoces cuánto más podés exigir, ¿no? De cada una de las cosas. Sí, es muy interesante, es muy interesante. También estuviste dando capacitaciones no solo en provincias, sino también en el exterior y en el interior, ¿no? Sí, por suerte hay una demanda de trabajo muy importante. Yo digo demanda de conocimiento, ¿no? Como hablábamos recién, Augusto, de diferente índole. Sí, estuve en el exterior, por suerte estuve en Paraguay, estuve en Uruguay, estuve en Brasil, estuve en Estados Unidos, bueno, estuve en diferentes lugares trabajando y entrando en debate, ¿no? En debate, porque, a ver, es muy importante el debate, porque pensar que la información que maneje uno no se transforma en conocimiento es la única forma de lograrlo, que sea un conocimiento, es compartirlo, ¿no? Debatirlo. Es decir, la información o el dato que cada uno de nosotros maneje, al compartirlo y a someterlo al juicio de un tercero, se empieza a construir conocimiento. Entonces, esto de compartir conocimientos y experiencias es muy importante. Y cada uno tiene algo para aportar. El operario que tiene 20 años arriba de una máquina tiene una carga de conocimientos muy importante que tal vez yo no la tenga tampoco. Entonces, cada vez que abro una jornada pido esto. Digo que claramente yo no soy dueño de la verdad y que vengo a aprender junto con ellos, que necesito que cuestionen lo que digo para que cambiemos nuestro nivel de dudas y que veamos de construir conocimiento, ¿no? Entonces, esta lógica que parece tan rupturista, realmente es muy efectiva. Yo aprendí mucho también dando capacitaciones, ¿no? Vos sabés que eso es muy interesante, porque incluso cuando yo doy clase, lo primero que le planteo a los alumnos es, no me crean a mí, pero tampoco crean lo que les dicen. Lo que yo quiero es que ustedes tengan dudas. Entonces, teniendo dudas, se forman su opinión. No necesitan que yo les diga, piensen así.
pero realmente búsquenlo, traten de solucionarlo, véanlo, ¿no? Que lo importante es eso. Y a veces se me escapa y le digo, yo prefiero que, yo quiero alumnos que sean mejor que yo, ¿no? O al menos igual, pero mejor me pone más contento, ¿no? Porque Sí, eso es lo que sí, necesitamos, gente que realmente sienta lo que hace con gusto, con ganas y que le ponga empuje, ¿no? Porque, como la creación de esa diplomatura y un montón de cosas que vos haces que le pones mucha garra para sacarla adelante, ¿no? Que eso es importante. Ahora, si nosotros comparamos, aprovechando tu experiencia afuera, sí. esa búsqueda de conocimiento con los técnicos y los profesionales del exterior y los de Argentina, ¿cómo estamos? En una Bueno, comparación. es una muy buena pregunta, ¿no? Es muy buena pregunta. Primero hay que ver si podemos comparar nuestro sistema de producción, porque esto es interesante analizarlo. Cuando, a ver, suponiendo que tengamos sistemas de producción bastante similares, el nivel de conocimiento que hay en Argentina es superlativo. Estamos en un nivel de dudas y de conocimiento altísimo, gracias a Dios. Digo, en términos generales, gran cantidad de colegas, ¿no? De diferentes ramas de la agronomía o de la producción. Eh, Estoy totalmente convencido que Argentina es generador de conocimiento en el ámbito agrícola. Estoy totalmente convencido, porque me tocó conocer otras realidades. Entonces, sé que desde los cuerpos académicos, los cuerpos de investigación, el CONICET, el INTA, las universidades, se genera información de calidad, de una gran calidad. Hace poco, el lunes, antes de ayer, bueno, hace unos días, me tocó participar de una reunión de algún consorcio de empresas, ¿no? En donde se hablaba justamente de esto, de la generación de conocimiento de calidad, de la lógica del conocimiento, cómo se está dando en Argentina el conocimiento agrícola puntualmente. Y hay un trabajo científico, una tesis postdoctoral de un sociólogo que decía, que me sorprendió, debo aclararlo, que el 40% de la información que se genera por año a nivel global de calidad, la información científica, es de Argentina, en términos agrícolas. Es decir, entre Argentina, el 40, hay un 15 que sale de Brasil, pero el 40 a nivel global sale de Argentina. Es decir, tenemos un nivel académico muy alto, ¿no? Por lo menos en lo que es producción, en producción agraria o agropecuaria. Que realmente no nos valoramos. Porque uno, a ver, Y acá somos todos conocidos, evidentemente no lo todos. sabemos, Diego, esto. Digo, ¿no? Una pena. Claro, porque inclusive entre nosotros a veces no lo valoramos, ¿no? Los que estamos en el ámbito, que estamos trabajando, que estamos empujando el conocimiento, digo yo, ¿no? La gestión del conocimiento. Y tenemos, como bien dice Augusto, también me consulta, porque él sabe lo que está preguntándome, ¿en qué nivel de conocimiento y tecnológico estamos en Argentina? Estamos en la lanza del mundo, somos la punta de la lanza del mundo. Por suerte, lo que nos permite de alguna forma traducirlo al operario, ¿no? Es decir, cuando uno tiene este nivel, en general hablo, ¿no? Se tiene este nivel de dudas y de conocimiento y de información y de análisis de variables, es posible traducirlo, hacerlo accesible a quien tiene que tomar la decisión de cómo aplicar un producto, ¿no? Y cuál es el producto más apto para esa condición. Sí, es fundamental y es interesante. La verdad que me gustaría ver esa tesis porque uno no piensa, pero haciendo así a boca de jarro, la primera vez que se aplicó por avión algo que no era agua, se hizo en Argentina, para evitar la evaporación. Cuando estuvimos con Ramiro Cid, que vos lo conocés también, hablamos de Sí, claro. la primer cosechadora mecánica que se hizo en Argentina, en realidad plataforma maicera, como él nos corrigió. O sea que estamos en un nivel de conocimiento muy bueno, e incluso en el nivel de lo que es siembra directa, Claro. somos prácticamente uno de los primeros a nivel mundial, ¿no? Sí, Con sí, respecto al cuidado del ambiente, ¿no? sí, sí. Y del Sí, suelo. sí, de la sustentabilidad y recursos no renovables, ¿no? Sí. Sustentabilidad y recursos no renovables. Somos investigadores escuela, ¿no? Se hace escuela desde Argentina. De hecho, muchos investigadores de la siembra directa están dando vueltas por el mundo, fueron a Europa Oriental y están en África, están promoviendo la multiplicación de la siembra directa y la gestión del conocimiento, ¿no? Hay asociaciones de productores que promueven la mejora continua,
Y esto salió desde el sector productivo argentino, estas ideas, ¿no? Estas ideas de mejora. No es solamente un tema tecnológico, sino es un tema de cómo abordar una problemática, abordarla en forma puntual o sistémica y entre quiénes. Entonces, esa lógica de trabajo en equipo, de trabajo sistematizado y de mejora de los procesos, también salió del sector productivo argentino, que impactó en un montón de lados, ¿no? Lo que estoy hablando puntualmente es de los grupos CREA que tienen 60 años y pensaban de esa manera, hace 60 años, Augusto, cuando el mundo tenía otra mirada del mundo científico, ¿no? O del mundo productivo. Pensemos en el mundo productivo. Entonces, había grupos de especialistas de Argentina pensando de esa manera, en forma sistémica, en forma integral, en forma, cómo desarrollar una metodología de trabajo que condicione y mejore una situación, ¿no? Muy interesante, sí, muy interesante. Tal cual. Incluso vamos a ir a la pregunta que siempre hacemos con Marcelo, que es obligada. Tranquilo, Diego, no es nada raro. No será la de Ginsburg, ¿no? No será la de Ginsburg. Me acordé de lo mismo. Se nos cayó un mazo de cartas por ahí a todos. Se nos cayó una sota, ¿no? Un par de sotas. ¿Cómo estudiaste agronomía? ¿Qué te llevó a estudiar agronomía y qué te llevó al tema de las aplicaciones? Mira, yo vengo de una familia que estaba vinculada a la producción. A pesar de que yo me crié en Buenos Aires, en Capital Federal, mi familia estaba vinculada a la producción. De allí siempre la inquietud. También al ámbito de la aplicación. Mi padre tenía algo que ver con las aplicaciones terrestres y aéreas. Esto lo vi desde muy chico. Entonces, tuve la suerte de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? De ser quien se ganó el mango arriba de un mosquito, por decirlo de una manera, y después poder ser un investigador en la temática, ¿no? Entonces yo, los veranos, iba a hacer campaña arriba de un mosquito, que era un triciclo Arauz, o abajo de un avión haciendo de banderillero. Es un poco la lógica, y uno es raro que se escape de su destino, ¿no? Porque esta es la verdad. Entonces yo tenía más o menos el destino marcado por ese lado. Después la suerte me permitió estudiar y especializarme, ¿no? Y aprovechar las oportunidades también, ¿no? Entonces anduve por muchos lados, me recibí muy joven, me recibí en la Universidad de Azul, siendo muy joven, con 23 años, y empecé a dar vueltas por todos lados. Tuve grandes maestros, ¿no? Tuve la suerte de conocer grandes maestros, en el que por supuesto yo te considero uno. No, de verdad, lo digo seriamente, soy un referente y un maestro para mí, de verdad, lo digo seriamente. Y tanto vos como Alberto, como Tato, bueno, son referentes para mí. Entonces, así lo digo, ¿no? Con esta certeza, uno tiene que ser agradecido de quien aprendió. Y esto me permitió conocer muchas cosas, ¿no? Dar vueltas por todos lados y conocer mucha gente y cooperar en el conocimiento, ¿no? Sí, mira qué interesante. Es interesante. Mi última consulta, al menos de mi parte, digo, todo lo vinculado con las buenas prácticas, yo recién te preguntaba cómo, digamos, los profesionales, tanto que vayan aquellos que estudian en las universidades o que no, y que hacen un posgrado y, digamos, se ayornan y se actualizan, toman este cambio. ¿Cómo ves vos la comunidad en general con este tema? Donde también para la comunidad en general, consumidora y demás, hay una modificación en todo sentido. Desde lo que consume hasta desde, en el caso de las pulverizaciones, bueno, sabida cuenta es de lo que, digamos, en general se habla desde un sector y desde otro, pero me gustaría que me des tu visión sobre la sociedad en general, cómo toma justamente todo este tipo de modificación. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque toca varias aristas, ¿no? La pregunta que me haces es muy interesante. Lo primero que se me ocurre responderte es, lamentablemente el campo no sabe comunicar. Lamentablemente no sabe comunicar. Entonces, las comunidades de las grandes ciudades reciben información tergiversada, realmente cambiada de cómo es la producción. Y se le dan ideas que no son reales. Hay que decirlo con esta claridad. Pero esto sucede porque la mirada crítica debe ser hacia adentro, no hacia afuera. No sabemos comunicar. Ahora vos vas a Estados Unidos y el farmer es un tipo muy considerado por las comunidades de las ciudades. Acá no es así.
Acá no es así. Entonces, cuando en realidad debemos proteger los alimentos. Esta es la única lógica. Debemos promover y proteger la generación de alimentos. Lamentablemente, no supimos comunicar y no sabemos comunicar. Entonces, lo que llega a las ciudades a veces está muy cambiado a lo que realmente es al esfuerzo, al empeño, a la investigación, al desarrollo, a producir con una variable inmanejable como es el clima. Porque la gran ciudad cree que producir tomates o lo que fuese, de pequeña escala o en un invernadero, es lo mismo que producir trigo, o producir soja, o producir maíz, o producir girasol, cuando en realidad son condiciones de producción muy diferentes. Y ni hablar si ponemos en variable de análisis la falsa agricultura sana, ¿no? Ni hablar, ni siquiera la quiero nombrar, porque es una lógica que no responde a ningún sustento técnico y mucho menos científico. Hay mucho por trabajar. Mi respuesta es: hay mucho por trabajar. Hay mucho por comunicar. Hay mucho por demostrar la necesidad de producir alimentos. Hoy la gran ciudad y las comunidades más importantes de Argentina tienen una mirada muy cambiada de lo que realmente es estar y producir en el campo. Yo bajo el micrófono porque los vehículos a veces, el ruido de la calle es mortal, por eso lo estoy bajando. Pero te cuento que el público que nosotros tenemos es bastante amplio, no solamente gente de la parte agropecuaria, y quería aclarar dos cosas, si me permitís. Sí, claro. Porque tuvimos varias entrevistas o varias reuniones con respecto al mosquito, pero al mosquito del dengue, no al... Perdón. No, está bien, no tenga problema. No al pulverizador, que nosotros llamamos mosquito, porque al abrirse las barras pareciera que estuviera extendiendo la sala. Entonces por ahí te subiste un mosquito, puede sonar medio extraño. Y algunos pueden pensar en un camión que transporta autos, ¿no? También. Claro, también, exacto. Perdón por la deformación profesional, perdón, tenés razón, pero, debe haber sido más preciso. No importa, pero lo interesante es eso, pues, ir aclarando algunas cosas para que todos participen. Y la preocupación de la difusión con respecto a los alimentos, nosotros tuvimos hace varios años con Marcelo algunos programas a la noche que hablábamos del control de los alimentos, ¿no? La falta de controles en los alimentos, y a veces que uno piensa exclusivamente que el problema viene del campo y no tiene idea de todo el recorrido que hace hasta llegar a la misma mesa, ¿no? Pero por supuesto. Pero vos fíjate que inclusive en términos de comunicación, no hablemos en términos exclusivamente científicos o técnicos, ¿no? Cuando se habla de esta agricultura sana, supuestamente sana, y se muestra un tomate perfectamente brilloso y hermoso, una hoja impecable de lechuga, el consumidor debería saber que si hablamos de agricultura libre o agricultura exclusivamente como se quiere vender sana, esa no es el resultado o la cosecha que se va a obtener. Justamente, si usted cosecha y tiene en la mano una lechuga hermosa, significa que hubo un tratamiento por detrás, porque si no estaría comida. Si usted tiene un tomate que es perfectamente lozano y hermoso, significa que hubo un tratamiento y hubo conocimiento detrás, si no estaría picado. Entonces, esto hay que mostrarlo en términos de comunicación. ¿Es posible la agricultura libre de productos? ¿Es la agricultura supuestamente sana? Miren, tal vez sí, pero no es lo que están comiendo. A ver, nos quedan 2 minutitos. Digo, ante esa cuestión, a ver si voy a la verdulería y tengo 2 cajones de tomate. ¿Cuál elijo? ¿El picado? Sin duda. Bien. Si usted quiere producto libre de algún producto químico, el picado seguramente puede hacer que esté más libre que otro. Claro. Está bien. Bueno, ahí ahora está. Eso no quiere decir que el alimento sea sano. Tampoco, porque la gente habla de alimento inocuo, claro. Y realmente para un celíaco, para otro una harina, puede ser un pan, puede ser inocuo, pero para un celíaco no. Entonces, claro, a veces se confunde la terminología. Digamos, no somos alimentos inocuos, son alimentos tal vez más sanos. Ahora, vos tenés las micotoxinas, que son las toxinas que vienen de los hongos, de unos hongos que atacan los granos, que la persona se muere si los come.
Claro. La única forma de controlarlo es usar un fungicida. No hay otra forma. Tanto la vaca que come ese grano, la gallina o la persona, se mueren. Si vos decís no lo hacemos, y tenés el riesgo de que lo vas a matar, o se va a morir, porque las micotoxinas existen. Y a nivel internacional hay muchas restricciones con respecto a eso. Sí, señor. Sí, señor. Todo pasa por la comunicación. Claro. No supimos comunicar y no sabemos comunicar lo que hacemos. Que aparte, como dijimos antes, somos de los más eficientes del mundo, con un nivel de conocimiento altísimo, con un nivel de eficacia altísimo, y no lo sabemos comunicar. Permitimos que cualquier trasnochado diga cualquier cosa en los canales masivos de comunicación con ningún sustento. Acá todos somos todólogos, todo el mundo puede opinar de todo, y esto nos lleva a la posición en la que estamos. Sí, lamentablemente no me gusta decir esto en generalizarlo, ¿no? Pero es muy de argentino, lamentablemente, con todo el dolor del mundo decirlo, ¿no? Porque no, pues, por supuesto que no somos todos, pero caemos en la misma volteada, como se dice habitualmente. Muchachos, nos tenemos que ir, lamentablemente, interesante charla. Diego, un gusto volver a encontrarnos en el aire de una entrevista. Gracias. Lo mismo, por supuesto, con Augusto. Muchas gracias. Que vamos a seguir semanalmente haciéndolo. Bueno, Augusto, nos queda un minutito si querés despedirlo a Diego, por supuesto, no sé si de profesor-alumno, no sé si de profesor-alumno, pero cada nota que hacemos, Augusto, vos vas sumando años. ¿Qué querés que te diga? Perdóname que te lo diga así. Pero también tuviste un profesor mío, así que no podés quejar. Claro, es cierto. Es cierto. Estuvo un profesor mío, así que debía ser una momia prácticamente, por lo que dice Marcelo. Bueno, un abrazo a ambos. Gracias. Un abrazo grande, Diego. Gracias por la invitación. Y siempre con tanta ganas de compartir. Te agradezco mucho. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.